No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esa frase, pronunciada por Jesús en medio de una conversación con una madre desesperada, suena chocante. ¿Cómo puede reconciliarse la ternura con que tocaba a los leprosos, con su compasión hacia los marginados, y una frase que, leída a primera vista, parece excluir y humillar? Hoy vamos a caminar por aquel camino polvoriento que lleva de Galilea a Tiro y Sidón, a sentarnos junto a la mesa donde caen migas al suelo y a escuchar palabra por palabra lo que ocurrió y por qué el propio Jesús utilizó una imagen que cambió el curso de su enseñanza. La escena está narrada con claridad en Mateo 15, 21, 28 y en Marcos 7, 24, 30. Jesús entra en territorio gentil, Tiro y Sidón, tras un cruce polémico con algunos fariseos sobre la pureza ritual. Imagina el paisaje, un sendero encalado, el sol que pega en la ropa, el olor a mar en el aire, al fondo casas alineadas alrededor de patios donde los perros domésticos se mueven entre las piernas de quienes comen. Jesús se encuentra allí con una mujer cananea, Marcos la llama griega de Fenicia, que le suplica: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un espíritu». Ante esa súplica, Jesús guarda silencio por un rato. Cuando responde, lo hace en 3 movimientos claros que funcionan como una pedagogía deliberada. Primero el silencio, luego una declaración dirigida a sus discípulos, por último, una metáfora sobre el pan y los perros. Ese silencio inicial no es un olvido ni un desdén espontáneo. En la dinámica narrativa de Mateo y Marcos, el silencio de Jesús es la primera de las pruebas que la mujer tendrá que atravesar. El silencio expone la calidad de su fe. ¿Se desanimará, se marchará avergonzada o persistirá? En la historia bíblica, el silencio de Dios suele ser un espacio pedagógico donde la fe se revela y se prueba. ¿Cuántas veces un silencio divino ha servido para quitar atajos, para forjar perseverancia? La mujer no se marcha, insiste, su voz no se apaga. Esa persistencia la coloca ante la segunda fase, la declaración hecha en voz alta por Jesús a los discípulos. Jesús dice a sus acompañantes: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15, 24. Con esa frase, articula en voz alta lo que muchos ya pensaban en privado. La misión mesiánica tiene una prioridad histórica y teológica hacia Israel. No es una decisión de desprecio, sino una convicción del plan redentor, el cumplimiento de las promesas hechas primero al pueblo de Israel. Este enunciado cumple una función doble, visibiliza el prejuicio institucional que anima a los discípulos y prepara el terreno para enseñarlo públicamente. Cuando Jesús articula en voz alta a las ovejas perdidas de Israel, obliga a todos a escuchar el problema como problema colectivo, no solo como una incomodidad privada de los discípulos. Entonces viene la tercera y última fase, la metáfora del pan y los perros. Jesús responde a la mujer con la frase que ha desconcertado generaciones: «No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Mateo 15, 26. Si nos detenemos solo en la traducción literal, la frase puede sonar dura, pero aquí entra un giro interpretativo que altera por completo la percepción de la escena, la elección de la palabra en griego. En las fuentes del Nuevo Testamento aparece un término concreto que, lejos de ser una abierta descalificación, apunta a una imagen doméstica, el diminutivo kinarion, que sería algo así como cachorrillo o perrito de casa, en contraste con la palabra más fuerte para perro, kion. Esta distinción léxica no borra la dureza de la escena, pero la sitúa en un contexto semántico distinto. No se trata de una metáfora que describe a los gentiles como perros inmundos e indeseables, sino de una figura que reproduce una imagen de mesa doméstica en la que los cachorros se quedan debajo de la mesa recogiendo las migas que caen.
Es importante subrayarlo con cuidado. No afirmamos que la elección de la palabra anula cualquier aspereza en el tono. Lo que sostenemos es que el matiz diminutivo transforma la lectura y revela una pedagogía intencional. Jesús no pretende humillar gratuitamente. Está colocando a la mujer ante una parábola corta y contundente que, si ella la capta, podrá invertir la lógica del encuentro. Al pronunciar esa frase, Jesús no solo responde a la súplica de la mujer, sino que organiza la situación como una prueba pública del reconocimiento de la prioridad histórica de Israel y del modo en que la gracia puede ser pedida por alguien que no forma parte de ese pueblo. La réplica de la mujer es, quizás, uno de los momentos más brillantes del Evangelio en cuanto a ingenio teológico y humildad práctica juntas. Ella responde: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Con esa sentencia acepta la prioridad de Israel. Los hijos tienen el pan primero, pero reclama con humildad y sabiduría lo que le ampara, que la gracia puede alcanzarla aunque sea en forma de miga. No exige una porción entera. No reclama derecho pleno al trono, pide lo que cabe en la lógica de la mesa. Una migaja bastaría para sanar a su hija. La respuesta de ella desactiva la imagen excluyente. Al aceptarla, la atraviesa con su fe y la vuelve en favor. Aquí se produce el clímax. Jesús declara: «Qué grande es tu fe», Mateo 15:28, y entrega la sanidad a la hija. La escena remite a un patrón más amplio en el Evangelio. La fe de los que no son parte del presente plan nacional de Dios obtiene reconocimiento y acción. Pensemos en el centurión romano, Mateo 8:5-13, cuya fe Jesús elogió y cuya sierva fue sanada sin que el centurión visitara a Jesús. O en las historias del Antiguo Testamento que los evangelistas remiten como antecedentes de esta amplitud de la gracia. Un paralelo decisivo lo encontramos en Primera Reyes 17, en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Elías, enviado por el Señor en un tiempo de hambre, llega a una región extranjera y encuentra a una viuda que, a pesar de su extrema pobreza, comparte el poco aceite y harina que tiene. Dios hace que la harina y el aceite no se agoten hasta que el hambre termine. Y la presencia del profeta no solo beneficia al pueblo de Israel, sino que expande la misericordia a una extranjera que actúa con fe. Los evangelios, especialmente en Lucas 4, subrayan este patrón. Los profetas a menudo encuentran en los no judíos ejemplos de fe que desafían las expectativas de exclusión. Lucas 4, 25-27 recuerda que en tiempos de Elías hubo beneficio para la viuda de Sarepta, una gentil, y que en tiempos de Eliseo hubo purificación para Naamán el sirio, señales de que la acción de Dios no queda limitada por fronteras nacionales. Además, la teología paulina resume esta dinámica cuando en Romanos 1:16 declara: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». La expresión «al judío primeramente» no es un cierre excluyente, sino una prioridad histórica y programática. Primero la oferta a Israel, luego la extensión a los gentiles. Esa secuencia histórica preserva la fidelidad de las promesas y al mismo tiempo revela que el propósito final del plan de Dios incluye a todas las naciones. La metáfora del pan y los perrillos, leída a la luz de este trasfondo, no es reverso del Evangelio, sino una refutación didáctica del prejuicio. Jesús pone la idea en boca propia para que su interlocutora la confronte y revierta con fe. Volvamos al relato. ¿Por qué este procedimiento pedagógico y por qué tan intenso? Porque Jesús buscaba desenmascarar tanto la falta de visión de sus discípulos como la búsqueda de una fe que no se detuviera en barreras étnicas o rituales.
Al hablar con crudeza, Jesús convierte la escena en un seminario práctico donde la mujer y también los discípulos y los lectores aprenden la transferencia de la gracia. La escena obliga a recoger varias lecciones simultáneas. Que la prioridad a Israel no equivale a una negativa perpetua, que la fe, aún desde la periferia, puede obtener respuesta, que la humildad en la petición es más persuasiva que la exigencia, y que la misión mesiánica se desplegará históricamente desde el centro hacia la periferia. La distinción léxica entre la palabra fuerte para perro y el diminutivo kinarion merece volver a subrayarse porque es la clave que mejora la interpretación sin quitarle su filo correctivo. En griego, un diminutivo no solo suaviza, sino que marca familiaridad. Imaginar la mesa de una casa de la época ayuda. Los hijos comen de la mesa. Debajo, en el suelo, los cachorros esperan a ver qué migas caen. Al decir perrillos, Jesús introduce la imagen de algo doméstico y dependiente, no la del perro callejero repulsivo. Esta elección forma parte de su estilo pedagógico, provocar una respuesta que revele la fibra más profunda del interlocutor. La mujer, al entender esa imagen, no se ofende, la usa para reclamar una porción de la misericordia. Eso transforma la tensión en revelación. No obstante, hay que mantener cautela. No afirmamos que la elección del diminutivo sea una certeza filológica absoluta que elimine todo matiz duro del lenguaje. La argumentación aquí presentada se sostiene como interpretación probable y teológicamente coherente. Sería imprudente declarar una única traducción dogmática sin admitir matices. Lo que sí es claro es la consistencia narrativa. Jesús sabía lo que decía y por qué lo decía. La mujer supo responder de forma que su fe fue reconocida y premiada. ¿Y qué repercusiones prácticas tiene esta escena para nosotros hoy? Primero, nos enseña humildad en la petición. La mujer no se presenta exigiendo ni se queja del orden divino. Reconoce la prioridad de Israel y pide con humildad lo que cabe serle concedido. Una migaja. En tiempos en que la cultura de la demanda y del mérito inmediato empuja a reclamar derechos, esta mujer nos muestra que la humildad y la insistencia no son signos de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Segundo, el relato nos ofrece un modelo para entender la dinámica histórica de la misión. Dios no reniega de las promesas hechas a Israel. Sin embargo, su propósito abarca a todos los pueblos. La primacía no es supremacía excluyente, sino punto de partida para la expansión del Evangelio. La lógica de primero y luego preserva la coherencia del plan redentor y al mismo tiempo afirma que la gracia no quedará encerrada. Tercero, la historia confronta cualquier tentación de usar la palabra de Dios para justificar prejuicios. Los discípulos, incómodos y quizá resintiendo la petición de la mujer, muestran cómo el sentido religioso puede endurecerse hacia la exclusión. Jesús, exponiendo ese prejuicio en voz alta, los corrige. La corrección no es humillación gratuita, es enseñanza que transforma. Cuarto, la escena nos habla del poder de la fe persistente. Cuando experimentamos silencio, cuando nuestras oraciones parecen rebotar contra una pared, la mujer cananea nos recuerda una disciplina espiritual: insistir con reverencia. La fe que conmueve a Jesús no es siempre la que exige, sino la que reconoce, persevera y reclama la misericordia con el lenguaje de la humildad. Quinto, la historia nos invita a revisar cómo presentamos el Evangelio a quienes no forman parte de nuestras tradiciones culturales. La mesa de Dios es grande, hay migas, sí, pero también porciones. Reconocer la prioridad histórica de uno no legitima cerrarse, sino abrir camino para que otros entren. La misión cristiana saludable mantiene lealtad a la historia de la promesa y, al mismo tiempo, abre manos y mesa. Hay también una lección para los líderes.
no crear barreras rituales que impidan el acceso de quienes vienen con fe. Jesús, al exponer el prejuicio de sus discípulos, invita a todo responsable pastoral a diagnosticar y corregir las barreras no bíblicas que levantamos, a menudo por costumbre o por miedo identitario. El acercamiento de la mujer no fue un atentado, fue una oportunidad redentora. Así lo entendió Jesús, y así terminó el encuentro, el elogio público de una fe que rompía paradigmas. Al final, la sanidad de la hija no fue una concesión forzada por una lógica humana. Fue un acto soberano que al mismo tiempo respondió a la fe humilde y persistente. Aquí no hay enseñanza de si tú crees recibirás siempre como fórmula mágica. Hay un testimonio bíblico de que la gracia actúa a veces en respuesta a la fe manifiesta y perseverante, y que la obra de Dios respeta su propia economía histórica sin abandonar su intención universal. Si esta lectura está resonando contigo y quieres profundizar en pasajes como Mateo 15, 21, 28, Marcos 7, 24, 30, 1 Reyes 17, Lucas 4 y Romanos 1, 16, quédate conmigo y comenta abajo cómo el silencio de Dios te ha formado en tu propia fe. Suscríbete si quieres más estudios que mezclen exégesis y aplicación práctica. Para terminar, recuerda que la frase de Jesús sobre el pan y los perrillos no es un gesto de exclusión eterna, sino una provocación pedagógica que permite a la humildad y a la perseverancia revelar la amplitud del amor de Dios. La prioridad de Israel no cierra la puerta, la abre con una historia que, desde dentro, se despliega hacia todas las naciones. Si buscas una conclusión práctica hoy, persiste en la oración con humildad. Reconoce la historia de la promesa, pero no dejes que ella te impida acercarte a la mesa, y confía en que la gracia de Dios encuentra caminos inesperados para alcanzar incluso las migas que caen a los que esperan bajo la mesa. Si este mensaje te ha ayudado a ver el pasaje con otros ojos, compártelo con alguien que necesite redescubrir la amplitud del Evangelio y deja en los comentarios una experiencia en la que tu persistencia en la fe obtuvo una respuesta que no esperabas. Señor, aumenta en nosotros la fe humilde y persistente que reconoce tu plan y se atreve a pedir tu misericordia.